Dios, a pesar de que nos toque así virtual, como dice el pastor, que no es lo mismo, pero por lo menos tenemos esa bendición de podernos seguir alimentando con la palabra de Dios a lo largo de estos domingos, 5 o 6 domingos, ¿verdad? Hablamos sobre el amor de Dios. El pastor tuvo la serie de Ana, ¿verdad? De los 4, ¿verdad? De los sobre Ana, de los 3 sobre Ana, más la de los cristianos ante la política que tuvimos la semana pasada. Así que gracias a Dios pues hemos podido estar pendientes de la palabra de Dios y conectándonos ahí a través de Facebook. Les voy a pedir que cierren sus ojos esta mañana para que podamos hacer una oración antes de la prédica. Padre, esta mañana estamos alegres de podernos juntar. Gracias porque tenemos un buen número acá, pero también gracias por los que están virtual. Gracias por la oportunidad de poder llegar hasta sus casas. Gracias por usar a la familia Aventura para transmitir, Señor, la prédica y poder alcanzar a más hermanos, Señor. Tú sabes, Padre, que yo no tengo la habilidad ni la capacidad, Señor, ni tampoco, Señor, soy digno de predicar tu palabra, pero te agradecemos tu infinita misericordia, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos y dirígenos esta mañana a estudiar tu palabra, Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, porque un hombre no puede convencer a nadie, Señor, ni hacer ningún cambio, ni llevar nada al corazón de nadie, Señor. Pero tu Espíritu Santo sí puede dar testimonio a nuestro espíritu, Señor Jesús. Te alabamos, Padre Santo, te adoramos. Amén. Amén. Bueno, esta mañana yo quiero que tengamos un estudio sobre uno de los discursos de Jesús, y es un estudio sobre el Sermón del Monte, más concretamente sobre el Sermón de las Bienaventuranzas, porque el Sermón del Monte tiene más, pero el primer fragmento habla de las Bienaventuranzas. Y cuando estuvimos, de hecho, encerrados, por decirlo así, que estuvimos teniendo los cultos virtuales, yo quería tocar ese tema, pero no daba el tiempo y solo hablamos de un punto. Pero algo que me parece maravilloso, entre muchas cosas maravillosas que tiene la Biblia, no hay duda que es tener prédicas que fueron dichas directamente por la palabra de Jesús, que las predicó el Señor Jesús. O sea, tenemos al mejor predicador de toda la historia en la palabra de Dios. A veces uno anda ahí buscando prédicas bonitas, tratando de escuchar prédicas bonitas en internet, y está bien, ¿verdad? Uno busca predicadores reconocidos. A mí me gusta mucho uno que se llama Charles Stanley. Siempre he sentido que la prédica es muy apegada a la palabra de Dios, que no le añade tanto de su personalidad, que es un defecto que a veces tenemos los seres humanos, ¿verdad? Le añadimos parte de nuestra personalidad a la prédica porque es un poco difícil no hacerlo. Y él lo hace así, y sus prédicas duran como 25 minutos y toca un tema específico y hace que ponga toda la atención y se me pega. Pero cuando recuerdo las prédicas de Jesús en el Evangelio, yo digo, qué maravilla que contamos con prédicas que dio Jesús. Son la perfección, son la palabra de Dios. Y uno de los sermones que da Jesús en el libro de Mateo, pues es el sermón de las bienaventuranzas. Otra cosa que se me hace maravillosa, y si ustedes se ponen a estudiar la Biblia y a estudiar, digamos, teología, filosofía, me parece increíble que la gente, a mí siempre me ha encantado el tema de que así como hay gente conversa, hay gente inconversa que se dedica a analizar la Biblia. Y a mí eso en la verdad me parece maravilloso, que hay gente que no es creyente, pero se dedica a analizar la palabra de Dios, a investigarla y a hacer una cantidad de estudios alrededor de fragmentos específicos que sacan libros enteros. Y yo digo, ni siquiera es creyente, pero ha hecho un estudio completo sobre una prédica de Jesús. Y lo bonito de esto es que uno encuentra un montón de información que antes que uno quizás mismo no se hubiera imaginado. Por ejemplo, a veces uno lee versos, el libro de Marcos, por ejemplo. En el libro de Marcos, los estudiosos dicen que es un libro que se nota que no fue escrito por alguien que domina el idioma, porque él no era originalmente, no era judío originalmente, y te empieza a hablar porque está escrito de cierta manera. Y yo digo, en mi vida me hubiera dado cuenta de eso, ¿verdad? Porque yo no leo arameo, no leo ninguna de esas lenguas. Entonces, cuando uno lee los estudios que los inconversos o algunos que sí son cristianos, pero que tratan de ver fragmentos de la Biblia desde una posición, digámoslo así, intermedia, sin basarse en la pasión, arrojan un montón de datos y estudian tanto que te dan información que uno no hubiera tenido nunca, pero lo que hacen es afirmarte más
sobre que estás leyendo algo maravilloso. Me explico. Entonces, cuando uno se pone a estudiar es como bien lindo. Y por ejemplo, el sermón de las bienaventuranzas, a veces los mismos cristianos no le damos tanta importancia a los sermones de Jesús. Y los inconversos dicen, momento, esta es la Biblia, es el manual de vida de los cristianos. Jesús, supuestamente dicen ellos, es el Hijo de Dios. Entonces las prédicas que Él dio, esto es el centro de todo. Y lo agarran y lo estudian para poder sacar completamente y entender y sacar un exégesis de eso. Entonces aún la gente, como les quiero decir, que no es cristiana, le da tanta importancia a las prédicas que dio Jesús, que se ponen a analizar los evangelios increíblemente y uno termina sacando información súper beneficiosa que lo hace a uno valorarlo más y entenderlo más. Y a lo largo de los años, pues siempre ha habido bastante análisis al Sermón del Monte. Y pues una de las cosas que me parece a mí en lo personal claro, y quiero dejar claro, es que para mí Jesús siempre fue claro. Él no vino a hablarnos de una vida de abundancia terrenal. Jesús no vino a decirnos que nuestros problemas que vivimos en esta tierra iban a ser todos saciados por Él. Y yo quizás, siempre van a ver que me enfoco mucho en esta parte, pero yo creo que tenemos demasiado evangelio de la prosperidad. Tenemos demasiado evangelio de la felicidad terrenal. O sea, hay demasiado. Pasar pensando que Jesús vino y yo tomar los versos y no voy a decir manipularlos porque no, pero sacarlos de contexto constantemente y decir Jesús vino para que tengamos vida en abundancia a esta tierra y escuchar constantemente predicaciones sobre que no nos tiene que faltar nada en esta tierra, que nuestra salud nunca tiene que desfallecer, que nunca nos va a faltar nada en la cocina. Son cosas que Jesús no dijo. Pero la gente que predica el evangelio de la prosperidad le encanta tomarlas y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no analizan todo el contexto de ese verso y simplemente te hablan de abundancia, 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 que no te tiene que faltar nada, lo cual no es verdad. Jesús vino a darnos la vida abundante, la vida eterna, y vino a darnos una esperanza de vida eterna, y vino a decirnos a los cristianos, tenemos una tarea bien grande que cumplir en este mundo, que va más allá de cualquier otra cosa. Y usted ve la vida de los apóstoles y usted ve sufrimiento, usted ve dolor. Y Pablo decía, sé estar en la abundancia como sé estar en la escasez. Eso es lo que Pablo decía. Él no decía, nunca me ha faltado nada. Pablo no dice, he peleado la buena batalla, nunca me faltó nada ningún día de mi vida, he vivido abundancia plena. Pablo no dice eso. Pablo dice, sé vivir en escasez como sé vivir en la abundancia. He peleado la buena batalla. Eso es lo que dice Pablo. Y en el Sermón del Monte, mucha gente agarra y dice que fue un discurso hiperbólico, que Jesús está hablando en hipérbole. Y todos sabemos que una hipérbole es una figura retórica que se basa en exagerar lo que se está diciendo. Como cuando la gente dice, te he dicho 10,000 veces que no hagas eso. O sea, nuestra mamá no nos ha dicho 10,000 veces, pero está usando una hipérbole para decir y tratar de mostrar la importancia que tiene lo que está diciendo. Eso es una hipérbole. Entonces muchos estudiosos dicen que el sermón de las bienaventuranzas es de estilo hipérbole, que Jesús simplemente estaba exagerando lo que decía para que entendiéramos la importancia que tiene. Pero nuevamente yo me voy atrás lo que les estaba diciendo. Jesús era claro. Jesús no andaba hablando con hipérboles a cada ratito. Todas las prédicas de Jesús no fueron prédicas metafóricas, no son cosas para que nosotros simplemente las veamos como una enseñanza bonita. No, Jesús estaba diciendo el corazón de los cristianos, la base bíblica de lo que somos los cristianos. Y una cosa que es bien impresionante es que hay gente hoy en día que le parece más sabio seguir a gente como Mahatma Gandhi o como Buda. Y cuando usted lee sobre los libros de Buda, de Mahatma Gandhi, se basan en la vida de Jesús ellos. Mahatma Gandhi lo consideran que la paz y todo, pero Mahatma Gandhi lo que dice muchísimo es tomado de la vida de Jesús. Él mismo llegó a decir que de las bienaventuranzas, él creía que eso era la ley de un ser humano para vivir en paz y ser un ser de luz, ser un ser de paz. Era cumplir lo que decía el sermón de las bienaventuranzas. Pero a la gente le oye bien guau que lo diga Mahatma Gandhi, pero cuando lo dice Jesús dice, no, ese es un discurso religioso, es una hipérbole, los que siguen a Jesús son religiosos, que creen en la cultura que viene de Israel, eso no tiene nada que ver con los americanos.
la gente prefiere creerle a Gandhi y a Buda y no a Jesús, cuando los otros dos simplemente tomaron pedacitos de lo que dijo Jesús y lo anduvieron repitiendo. Pero bueno, así es el mundo. Algunos han modificado, y a mí no me gusta mencionar nombres, pero algunos católicos, yo no digo que sean todos, pero algunos católicos modifican la palabra de Dios y dicen en el Sermón del Monte, más allá de las bienaventuranzas, por ejemplo, cuando Jesús dice, debemos amar a nuestros enemigos, ellos lo modifican y dicen, oremos por nuestros enemigos. Solo oremos, pues sí, porque orar por ellos es un poco más fácil que amar a nuestros enemigos. Mucha gente lo empieza a modificar y hay que tener cuidado con eso, como lo que no sé si recordarán o si todos vieron el video, cuando hablamos y aclaramos un tweet que había hecho un ministro cristiano, que uno tiende a creer que los 10 mandamientos son no matarás, no robarás, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero cuando nos fuimos al libro de Génesis y lo estudiamos, ¿ustedes se acuerdan cuál era el primero? ¿Cuál era? En el Antiguo Testamento el primero decía, no tendrás dioses ajenos en pos de mí. No adorarás imágenes. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento, pero hay quienes dicen que el catolicismo fue transformando eso en amarás al Señor tu Dios y que quiso poner eso como el primero porque no les convenía que se escuchara no adorarás a otros dioses, no te inclinarás ante imágenes, no te harás imágenes. Entonces ellos prefirieron petrificar o poner ahí el amarás a Dios por sobre todas las cosas porque les sonaba más conveniente, porque si vamos al Antiguo Testamento, cuando le dice, en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, le da las tablas y lo primero que le dice es, no te harás dioses en pos de mí, no te harás imágenes, no te inclinarás ante ellas. Eso es lo que empieza diciendo Dios. Pero para los católicos era como, eso no nos gusta porque suena un poco contrario a nosotros. Mejor pongamos, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y es un mejor resumen, pero conveniente para ellos. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas porque a veces se nos olvida. Nos quedamos claros con lo que el mundo ha dicho, con lo que ha repetido tanto el mundo, que se nos vuelve una verdad y pensamos que ese fue el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés. Y no fue así. Hay que ir y leer nuevamente los 10 mandamientos y todos los mandamientos que dio, porque en realidad en el libro de Levítico hay, no sé el número exacto, pero hay un montón de mandamientos. Ahora bien, volviendo acá al tema, hay que tener cuidado con eso porque muchos lo que han hecho es modificarlo. Hay quienes dicen que, y nuevamente hay cierto esquema del catolicismo que te dice que el Sermón del Monte solo es para la gente que quiere alcanzar perfección, que quiere ser piadosa, como le llaman ellos. Solo los sacerdotes o los que quieren llegar a tener una figura alta dentro de la religión católica tienen que cumplir el Sermón del Monte. Si usted es una persona común y corriente, no. O sea, eso es algo de otro nivel. Pero en la realidad es que nosotros sabemos que Cristo predicó para nosotros. Cristo no decía, vaya, esta enseñanza que voy a dar ahorita es solo para aquellos que aspiran a ser sacerdotes, aquellos que aspiran a ser perfectos. No, Jesús le predicó a todo el pueblo. Y esto es para todos nosotros. Nuevamente, el Sermón del Monte está en vigencia para todos nosotros. Algunos reformadores dicen que la intención del sermón es darnos cuenta precisamente que no somos capaces de cumplirlo y que seamos conscientes del valor de la gracia que Jesús nos dio a través de su muerte y resurrección. Este suena como bien convincente, porque de hecho la palabra de Dios tiene mucho que ver con esto, hay mucho de verdad en esto. Cuando vemos el Antiguo Testamento y leemos el libro de Levítico y vemos todas las cosas que teníamos que cumplir, claro, nunca fuimos capaces de cumplirla. Nunca seremos capaces de cumplirla. Por eso Jesús vino a morir por nosotros, para que pudiéramos tener la salvación a través de la sangre de Jesús. Entonces sí, esto suena como lógico, ¿verdad? Y los reformadores dicen, no hay que ser fundamentalista, dicen, sino que hay que analizarlo bien. Y lo que Jesús hizo con el Sermón del Monte es poner una vara tan alta para que nos demos cuenta que no es posible y agradezcamos la gracia que Dios nos da de ser salvos en el nombre de Jesús y por su sacrificio, porque nunca vamos a ser capaces de cumplirlo. Esa es la versión de muchos reformadores del Sermón del Monte, la cual yo tampoco comparto. Sí creo, como les digo, que sin Jesús no somos nada, que no somos capaces de alcanzar el estándar de Jesús. Sí creo que los 10 mandamientos no los podemos cumplir, mucho menos todo el libro de Levítico, porque somos seres imperfectos y por eso nos aferramos a la gracia y sabemos que el sacrificio de Jesús es el que nos hace salvos.
totalmente de acuerdo, esa es base de nuestra creencia cristiana. Pero sin embargo, el Sermón del Monte, cuando Jesús lo da, no lo da de esa manera. Y lo vamos a leer para que veamos que no estamos hablando de algo increíble. Cuando Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. O sea, uno podrá decir, ¿eso es metafórico o no? Habían gente de esa época que lo hacía. Pero si usted dice, yo lo que veo con mi ojo derecho lo puedo ver también con el izquierdo, o sea, eso sí me suena a una metáfora, eso sí me suena a un ejemplo, uno se puede poner a analizarlo, pero si analizamos el Sermón del Monte, no es así. Yo creo que, me salí. Gracias. La versión absolutista dice que el Sermón del Monte debe ser tomado literalmente, o sea, literalmente como está escrito. Y yo en la verdad comparto esa parte, o sea, yo creo que el Sermón del Monte es literal, pero cuando lo analizamos paso por paso es bastante práctico de entender, solo que a veces tenemos que detenernos a verlo. Y dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto lo hablamos una vez cuando estuvimos encerrados. A mí me costó por años ese verso. Yo hay versos con los que me he clavado y digo, yo quiero entender esto, pero no me termino de convencer. Y bienaventurados, yo escuché a un pastor y varios que cuando yo estaba jovencito que dijeron, bienaventurados es 2 veces feliz. Una persona es 2 veces feliz. A mí soy muy literal, quizás soy medio Asperger, como me han dicho por ahí, pero yo soy muy literal y yo decía, no se puede ser 2 veces feliz. O sea, ¿sos feliz o no sos? Pero ya cuando uno se pone a buscar la raíz etimológica de la palabra, te dice simplemente, estás bien encaminado, sos de buena aventura, estás bien encaminado si sos pobre de espíritu. Y cuando nosotros hablamos de la pobreza de espíritu, lo voy a resumir porque aquella vez lo hablamos un poquito más extenso, es simplemente que todos nosotros tenemos un espíritu propio. El espíritu de Natasha, el espíritu de Giovanni, el espíritu de Annie, todos tenemos un espíritu propio que tiene características propias. Dios nos diseñó a cada uno con un molde irrepetible. Ahora bien, nuestro espíritu tiene un montón de características que no son las del Espíritu Santo. Y cuando nosotros empezamos a empobrecer nuestro espíritu, damos espacio para que crezca el Espíritu Santo. Así como dice la palabra de Dios, debo menguar para que Él crezca en mí. Si nuestro espíritu se va empobreciendo, deja espacio en nosotros para que crezca el Espíritu Santo. Entonces, si somos pobres de espíritu, estamos bienaventurados, porque el Espíritu Santo va a tener más espacio para vivir en nosotros. Si nosotros somos de un espíritu fuerte, rico, grande, y yo soy una persona arrebatada, pues sí, yo soy rico en espíritu, en mi propio espíritu, y me comporto como yo digo, y como yo pienso, y como yo creo que es conveniente, y nadie me diga nada. Esa es una persona rica en espíritu, en la figura que lo estamos analizando. Si yo empobrezco mi espíritu, es quitar esas características malas que yo tengo y dejar espacio para que el Espíritu de Dios crezca. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Hay gente que te dice que eso es humildad, y sí, suena a eso, pero en realidad es hacer más pequeño mi espíritu para que crezca el Espíritu Santo. Y entonces estaremos bienaventurados. Amén. Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo esto no veo donde no lo podemos entender. Lloramos por una cantidad de cosas y nuevamente lo digo, no es en esta tierra, no es en este mundo. Yo sé que a uno le encanta que le prediquen que en este mundo nos va a ir bien, que no nos va a faltar nada, que vamos a tener abundancia. Yo sé, pero nosotros nos podemos morir saliendo de acá. ¿Y a dónde se fue todo eso? Este mundo es pasajero. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra de Dios. No tenemos nunca que estar enfocados nuestros ojos acá. Si nosotros creemos estas predicas que te dicen que te pasan predicando que nunca te tiene que faltar nada, la Biblia dice que te estamos atesorando en la tierra, donde el ladrón hurta, donde la polía y el orín corrompen. No tiene ningún sentido. Y cuando nosotros vemos que dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, estamos hablando simple y sencillamente que todo eso que ahorita nos duele, que nos entristece cuando perdemos a un ser querido, cuando pasan todas estas cosas que pasan, va a haber un momento donde vamos a recibir consolación. No, estamos bien encaminados porque precisamente este mundo, esta tierra, nos está demostrando que no es perfecto, que es corruptible, que está llena de problemas, que está llena de defectos, que está llena de desaventuranzas, que está llena de cosas que nos van a doler.
Y nos podemos cuestionar y decir, ¿por qué a mí? Si hay 6 millones de billones de saber cuántas personas van a ver allá por el 2020, de 2200, a ver si vamos a llegar a ese año. ¿Por qué me pasó a mí? Si nosotros nos ponemos en ese plan, yo creo que hay derecho de vez en cuando a decir, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Hay personas que se cuidan toda su vida su salud, han comido íntegramente, han hecho todo lo perfecto y les da un cáncer de la buena a la mañana. Pero bienaventurados son cuando lloran, porque van a recibir consolación, porque vamos a llegar a un mundo eterno donde vamos a tener un cuerpo incorruptible, que no va a padecer enfermedades, que no va a padecer de nada y se va a gozar en la presencia de Dios. Ahí vamos a saber lo que es una verdadera consolación. No la consolación que nos puede dar este mundo, no la consolación que podemos sentir en esta tierra. Es cuando estemos delante de la presencia de Dios que vamos a saber lo que es una verdadera consolación. Ahorita no tenemos ni idea de eso. Luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y yo he escuchado varios que dicen, yo soy manso pero no menso, y lo dicen de verdad. O sea, lo dicen creyendo en eso. Y Jesús dio el ejemplo perfecto de ser manso. Jesús permitió que lo juzgaran, que lo crucificaran, y él tenía toda la razón, ¿sí o no? Porque una cosa es decir, no, porque yo no me tengo que dejar porque yo tengo la razón. Y Jesús tenía la razón, Jesús tenía la verdad. Sin embargo, dejó que lo juzgaran. Sin embargo, fue humilde. La Biblia dice que enmudeció. Y dice que fue llevado como oveja al matadero, enmudecido totalmente para llevar nuestras enfermedades. Jesús fue manso y nosotros tenemos como cristianos que ser mansos. Nadie dice que es fácil. Yo no digo que sea fácil y que lo haya logrado, que lo esté logrando, no. Pero es el estándar en el que todas las mañanas tenemos que ver este sermón y decir, hoy debo procurar ser manso. Así de sencillo, hoy debo procurar ser manso. Este mundo de hoy en día, dice un consultor famoso que se llama Simon Sinek, él dice, yo el problema mayor que veo con esta generación actual es que son creedores de derechos, se sienten todo el tiempo con derecho. Él dice son entitled estas personas, y yo creo que en español no hay una palabra para traducir eso, pero es una persona que se cree que tiene derecho sobre todo, que este es mi derecho, este es mi derecho, este es mi derecho, y todo el tiempo están pensando, es mi derecho, no se metan conmigo porque este es mi derecho. Y si hoy amanecí triste, es mi derecho. Y si hoy no quiero trabajar, es mi derecho. Y si hoy quiero ser hombre y mañana quiero ser mujer, es mi derecho. Y todo es derecho, derecho, derecho. Nos hemos vuelto un mundo que solo exige sus derechos. Y sí, si bien es cierto, hay generaciones pasadas que quizás no exigieron sus derechos como lo pudieron haber exigido, hablando en el contexto social y político. Hoy en día hay jóvenes que tienen un poquito más de ¿cómo se llama?, digamos, están más centrados en el punto, vaya, antes te hacen los chistes, ¿verdad? Que la gente trabajaba 18 horas cuando tendría que haber trabajado 8. Y crecimos pensando que eso era lo correcto, que si nos desvivíamos por nuestro trabajo éramos buenos trabajadores y que nos estábamos ganando algo. Y los jóvenes de ahora te dicen, no, ¿y por qué me voy a enfermar y por qué me voy a poner mal solo por cumplirle a mi jefe? Yo cumplo las 8 horas que tengo que cumplir y punto. Y yo la verdad que crecí con la vieja escuela. Para mí sacrificarse era lo importante. Pero creo que hay un término medio de entre ni siquiera todo el día pasar pensando en derechos, derechos, derechos y en tampoco caer en ese punto de antes, que fuimos tan metidos con esa enseñanza de que había que ganarse las cosas a pulso y que había que sacrificarse y que tienen que costar y que sí creo que las cosas cuestan. Hay un punto intermedio. Pero lo que quiero decir con esto es que aún así Dios viene y nos manda a ser mansos. A decir, simple y sencillamente, yo no voy a andar buscando mis derechos todo el tiempo. Jesús tenía todos los derechos del mundo. Jesús era el rey de Israel. Jesús cuando entró tenía el derecho que lo sentaran en el trono. Pero Jesús no lo hizo de esa manera. Jesús fue manso. Y nosotros queremos llegar exigiendo, mire, yo soy tal, yo tengo tal currículo, yo vengo a trabajar de tal lado, a mí denme en tal lugar, a mí mírenme como me tienen que ver. No. O sea, Jesús fue manso y nos da el ejemplo a nosotros que tenemos que serlo. Y yo no veo en esto ninguna hipérbole. O sea, sean mansos, es como, ok, lo está exagerando para que yo me dé cuenta que no lo puedo alcanzar porque, no, ¿cuál es lo difícil en ser mansos? ¿O cuál es lo que no entendemos? O sea, o lo decidimos o no lo decidimos. Dice también, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es imposible que en este mundo nosotros seamos saciados de justicia, es imposible.
Nada más vean lo que pasó ayer en el estadio este de México. Qué cosa más horrible, qué cosa más espantosa. Yo vi uno de los videos y si no lo vieron las noticias ayer, se bajaron las dos barras y se pelearon entre ellas, pero se agarraron a golpes hasta la muerte. Mataron a 27 personas, va el conteo ahorita, a golpes dentro del estadio. Y el tipo ya estaba desmayado y le seguían pegando patadas y los desnudaron y los mataron dentro del estadio. 27 muertos. Y uno dice, qué cosa más injusta. Aunque el otro haya comenzado el pleito o no, aunque hubiera tomado o no, hay una familia que lo estaba esperando y ese hombre no regresó del estadio. Esos 27 personas no regresaron a su casa. Y uno lo ve y dice, qué injusticia más grande. O cuando uno está viendo ahorita lo de Ucrania, que si tiene la razón Rusia o no, que si la OTAN, que es Estados Unidos, la verdad es que hay gente muriendo todos los días y uno dice que injusticia más grande. Van saliendo de una pandemia, o ya estábamos alegres que la pandemia se iba a acabar y ahora les están cayendo bombas en su territorio. Uno podrá decir, no, pero es que Rusia tiene razón, otros dicen, no, no importa, hay gente que está sufriendo de manera injustificada. Y esta hambre de justicia que nosotros tenemos, no hay tales que un presidente de aquí a 20 años llegue y pida perdón. Aunque dentro de 20 años llegue un presidente ruso que llegue y se pare ahí y les regale $100 millones para reconstruir el país y les pida perdón en nombre de Putin, nada va a dar justicia. Nada va a hacer que se sacie el hambre de justicia de las personas. Si no, vean en nuestro país cómo agarran a la gente irrespetuosamente que sufrió en el Mozote. Funes le fue a pedir perdón, hoy el que está de turno también va a hablar con ellos y todos quieren sentir que les llegan a hacer justicia. Esa gente no va a recibir justicia nunca en esta tierra. Mataron a sus seres queridos, hicieron masacre ahí, ellos nunca van a recibir, no hay nada que les pueda hacer justicia. Lo único que va a hacer justicia es el día que estén ante Dios en una vida eterna, que es cuando la palabra dice que se enjugará toda lágrima de los ojos de estas personas. Solo Dios nos puede dar esa justicia. Así que esa hambre de justicia que hoy usted tiene, y que los inconversos lo dicen, porque los inconversos dicen, si Dios es justo, ¿por qué pasan estas cosas? Si Dios es justo, ¿por qué mueren niños? Si Dios es justo, ¿por qué? Y yo cuando alguien me dice eso, le digo, bienaventurado sos, porque tenés hambre y sed de justicia. Y si vos crees en Dios, llegará un día que va a ser saciada. No, pero es que yo ahorita quiero, ahorita no pudes. O sea, este mundo es incorruptible. Y Dios ha dicho que esto es así. Este mundo está condenado a la perdición. Este mundo está condenado a destruirse. Cuando los testigos de Jehová llegan a su casa y le tocan la puerta, es verdad lo que dicen ellos. En este mundo no vamos a tener nada. Es lo primero que le dicen a uno cuando llegan y le leen los versos y les enseñan las revistas. Pero eso es verdad. La Biblia lo dice. Este mundo está condenado a destruirse. Cuando un converso le diga, es que mira, Dios no hace nada porque matan niños, porque usted dígale, bienaventurado sos porque tienes hambre y sed de justicia. Lo que pasa es que la está buscando en el lugar equivocado. Creer en Dios y en una vida eterna, vas a conocer lo que es que tu hambre y sed de justicia sea saciada. Vamos por aquí y sigo sin ver qué es lo complicado de entender el Sermón del Monte, de que si es hiperbólico, que si es una figura retórica. No, o sea, yo lo veo súper claro. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros sabemos que tenemos un corazón limpio a través del sacrificio de Jesús. Eso es claro. La única manera de estar limpios delante de Dios es haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, reconocer su muerte y reconocer su resurrección y saber que eso nos hizo salvos. Esa es la única manera que podemos tener un corazón limpio, porque nosotros no lo somos. Pero la Biblia está escrita de principio a fin para que entronemos a Dios, para que entendamos que vino su Hijo a morir por nosotros, para que Él fuera el Cordero que limpiaba nuestros corazones. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esto es parte de lo que el pastor decía en la prédica del domingo pasado. Ver a un cristiano en una marcha reclamando y haciendo cosas hasta qué punto es bíblico, porque la Biblia nos manda a hacer la paz. Que la marcha fue pacífica. ¿Qué tanto usted puede garantizar que una marcha va a terminar siendo pacífica? Así que siempre empiezan de una manera y acaban de otra. Y siempre hay un montón de riesgos y cosas. La Biblia nos llama a ser pacificadores, a nosotros llevar paz, no andar sumándonos en los escándalos. No digo que no cueste, porque cuesta. Uno ve las cosas y le indignan y uno quiere solucionarlo y uno quiere meterse, ¿verdad? Pero no, la Biblia nos manda a ser pacificadores. Y cuando la Biblia nos manda a ser pacificadores, es en todo sentido. A veces tenemos un amigo, una amiga que nos llega a contar algo que le ha pasado
Y nosotros somos los primeros en decirle, no hombre, no te dejes. No hombre, deja a ese hombre, deja a esa mujer. No hombre, ¿qué te pasa? Date tu lugar. Somos los primeros en decir eso en lugar de decirle, mira, sé manso, míralo a la luz de la palabra de Dios, mira qué es lo que Dios te dice y que haya paz en tu corazón de la decisión que vas a tomar y ser nosotros pacificadores. A veces nosotros somos los primeros en decir, no hombre, o como a veces decimos, ¿verdad? Uno va a ciertos lugares que está sonando la palabra de Dios de fondo, pero la señora te está atendiendo con una actitud de guerra, ¿verdad? Que sí, ¿qué va a querer pues? Y quiere pelear y está lista para pelear con cualquiera que le llegue a comprar, pero tiene a Toby sonando al fondo, tiene a Toby sonando de fondo. La Biblia nos llama a ser pacificadores. Bienaventurados, dice, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto suena como algo que nosotros no hemos vivido, a menos que usted haya sido misionero. Si usted no ha sido misionero, puede que nunca hayamos sido perseguidos por causa de la justicia, porque en nuestro país hasta la fecha tenemos pues libertad de culto y podemos hablar de la palabra de Dios, pero bueno, el pastor que ha vivido fuera, que ha sido misionero y que nos comenta constantemente de las personas que son perseguidas en el extranjero por predicar la palabra de Dios, son perseguidas por la justicia. Y yo creo que va a llegar dentro de muy poco cuando nosotros vamos a empezar a ver esas cosas también acá. Tal vez no de la misma manera, pero ahora hay un montón de médicos que están obligados a practicar aborto y si no se lo van a llevar preso. Hay un montón de sacerdotes que están obligados a que casen a una pareja de dos hombres y si no les van a tener consecuencias legales porque la ley les ha facultado a los homosexuales, a las lesbianas que se pueden casar por la religión. Algo que para mí es bien incomprensible porque yo digo, si ellos no son cristianos, si ellos no están de acuerdo con la palabra de Dios porque quieren ser casados bajo la palabra de Dios, no lo entiendo. Pero la ley les está diciendo, si usted no casa a una pareja de homosexuales va a tener consecuencias legales. Entonces van a tener que ser perseguidos por la justicia. Pero bienaventurados porque así persiguieron también a los profetas. Amén. Bienaventurados porque así persiguieron a las personas. Claro, a uno le da miedo decir, ay, es que me van a venir a perseguir. Usted me está diciendo que voy a ser bienaventurado si me persiguen, si me quieren meter preso por haber cumplido la palabra de Dios. Sí, bienaventurado cuando sea perseguido por causa de la justicia. Porque así a eso fuimos creados. Por eso somos cristianos. Por eso somos distintos. Decir, no, a mí no me meten eso. Yo quiero vivir tranquilita en mi vida. Bueno, ok, pero eso no es lo que Jesús predicó. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya nos vitupera a la gente. Ya nos persiguen, no para meternos presos, pero la gente ya te vitupera, ya habla mal de vos, ya piensa que estás loco, ya te dicen no, uno genera enemistades constantemente por estar predicando la palabra de Dios. Hace poco en Colombia aceptaron el aborto hasta las 24 semanas y lo estaban celebrando y las políticas decían que era un gran logro para las mujeres. Y yo compartí en mi red social precisamente, yo digo, esto es lo que están celebrando 24 meses y un médico genetista había compartido un eco de un bebé de 24 semanas, de 24 semanas y el bebé ya está formado, el bebé ya está ahí. ¿Y qué es lo que hace la gente? Vituperarte, te dicen, sí, pero esa es vos por tus creencias fanáticas, andás con cosas, vos no sabes lo que es ser mujer, vos no sabes lo que es estar embarazada, vos no sabes que no sé qué. Le digo, 24 semanas, o sea, nada de que si las 3 causales, de que 24 semanas y ya se puede abortar. Y la gente viene y se viene contra vos. Y tus amigos pueden ser, hasta tus familiares pueden ser, y te atacan simple y sencillamente porque defendés la vida y la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, mi embrión vieron tus ojos y sobre mí está tu mano. O sea, Dios nos vio desde el primer momento y nos creó con un propósito. Y nosotros nos creemos que porque la persona fue víctima de violación, que nadie está diciendo que no es duro, que no es terrible, que no es espantoso, pero creemos que por eso tiene derecho de acabar con el propósito de Dios, porque Dios mandó una vida ahí. Entonces te dicen, ya vas de ridículo porque decís que fue el propósito de Dios que violaran a esta mujer. Y te le empiezan a dar la vuelta como puedan. Y nadie está diciendo que esas cosas son así, pero sin embargo, nuevamente, eso pasa porque quieren abundancia, quieren justicia, quieren paz en esta tierra. Y cuando leemos el Sermón del Monte,
lo dice. Bienaventurados los que lloráis, porque serán consolados. Bienaventurados todos aquellos que son perseguidos. Entonces, ¿en dónde está la parte que nosotros no podemos entender? Cuando la gente dice que nosotros simple y sencillamente no vamos a entender esto, sino que es hiperbólico. No es así. Y la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y eso lo había dejado el número 7 para el final. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo creo que si en nosotros no hay misericordia, de ver a alguien y compadecernos por ese alguien e ir y ayudarle en una situación que está pasando, yo creo que deberíamos de reflexionar si Jesús realmente está en nuestro corazón. Porque cuando la gente nos vitupera, no es a nosotros que nos vitupera. Cuando la gente nos ataca no es a nosotros, es a Cristo. Así que cuando la gente lo ataque a usted diciéndole cosas, que usted está loco, que por qué anda hablando de eso, que estamos en el siglo XXI, en realidad están atacando a Jesús. Y eso le tiene que dar paz en su corazón, porque quiere decir que Cristo está en usted. Eso no sale de uno. Decir la verdad no sale de uno. Esas cosas salen porque Cristo está en nosotros y por eso defendemos la palabra de Dios y defendemos los propósitos originales que Dios nos dio. Entonces es una gran tranquilidad saber que Dios está en nosotros. Pero si nosotros no tenemos misericordia, no creo ni que lleguemos hasta ese punto. Si nosotros no somos misericordiosos, que vemos a alguien que aunque sea nuestro enemigo, si nosotros vemos a un enemigo en problemas y no somos movidos a misericordia para ayudarle, por eso se lo pongo todavía más drástico, hasta un enemigo puede ser. Yo me preguntaría si usted realmente tiene a Cristo en su corazón viviendo, porque Cristo dentro de nosotros es más potente que nuestro propio espíritu. Por eso empezó diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque si usted no es pobre en espíritu, ninguna de las otras cosas va a poder cumplir. Si usted no es pobre en espíritu, quiere decir que el Espíritu Santo no está en usted y que obviamente está su propio espíritu gobernando su ser, y por eso es que todo lo demás no es comprensible. Si usted ya empobreció su espíritu y el Espíritu Santo está en usted, ha crecido en usted, el Espíritu Santo es quien gobierna su vida. Y aunque usted no quiera, va a ser movido a misericordia. Ya le ha pasado que dicen, no, es que yo ni debería de ayudar a esta persona, pero hay algo ahí que no me deja. Eso es el Espíritu Santo, así de sencillo. Que dice, yo quiero hacer misericordia. Y no me importa lo que pensé, vamos a hacer misericordia con esta persona. Y uno dice, yo no sé ni por qué estoy haciendo esto, pero tengo que hacer esto. Es el Espíritu Santo en usted que lo está moviendo a misericordia. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A veces creemos que no necesitamos de nadie. Todos necesitamos de todos, no importa el recurso económico que usted tenga, no importa cuántos amigos tenga, todos necesitamos de todos. Pero nuevamente, si nosotros creemos que el Sermón del Monte es un sermón bonito que Dios dejó, no, es la base del cristianismo. Nosotros deberíamos de analizarlo constantemente y darnos cuenta que si no estamos apegados al Sermón del Monte, no estamos viviendo verdaderamente una vida cristiana, porque ser cristianos sí es amar al prójimo, sí es perdonar, pero nuevamente, Cristo vino a dejarnos una promesa de vida eterna y a veces creemos que es solo como voy a la iglesia el domingo, voy el miércoles, hago un estudio, una casa de oración, reparto bendiciones por algunos lugares, pero no me pida que yo sea manso, no me pida que yo sea misericordioso, no me pida que yo ame a mis enemigos, no me pida que yo quiera que mi sed de justicia sea saciada hasta ese momento. Yo quiero ahorita justicia. Así dice la gente, ahorita queremos justicia, dice cuando uno los ve en los noticieros, los ve en las entrevistas. Eso no es posible. Eso no es posible. Nosotros tenemos que tener nuestra vista puesta en el porvenir, en la vida eterna que Dios nos da. Como les repito, nos podemos morir hoy, nos podemos morir mañana. Y si nosotros no vivimos practicando el Sermón del Monte, no podemos estar pensando que hemos vivido una verdadera vida cristiana. Deberíamos todos los días analizarnos y medirnos con este estándar. Y luego en el Sermón del Monte vienen más mensajes que Jesús dio, que son súper importantes, pero si nos ponemos a verlos todos, no lo entenderíamos. Pero nuevamente, cuando usted se siente, o cuando tenga la oportunidad de que platique con alguien, y a lo mejor es una persona estudiosa, porque yo siempre pienso que es una bendición cuando uno se sienta con una persona estudiosa, aunque no sea creyente. A mí me ha pasado gente que es bien inteligente y te dice, mira, pero el Sermón del Monte es que ese no es literal.
eso es una figura retórica que está hablando de que lo exagera todo. Digo, no, no es así. Pero qué chivo que lo estés analizando y qué bonito que me hayas dado tal información. Si les dice, no, es que mire, eso solo es para los piadosos, no es para todo el mundo, no, es para todos. El sermón del monte es para todos. Jesús dio este sermón, se sentó y se lo empezó a dar a todos sus discípulos y a la multitud que estaba ahí con él. Y creo que, así como les repito, la pasión que tiene el mundo, la pasión que tienen ateos, inconversos, por estudiar la palabra de Dios, nosotros deberíamos de tener una pasión aún mayor, aún más grande. Usted puede hablar con alguien que estudió filosofía, alguien que es científico y le va a decir cuántos libros tiene la Biblia, cuántos tiene el Antiguo Testamento, cuántos tiene el Nuevo, en qué lenguaje fue escrito, en qué tipo de redacción está escrito, que si es exílico, que si es postexílico, que si se nota que lo escribió tal persona, que si el propósito original del libro de Mateo fue convencer a los judíos que Cristo había venido por ellos y por eso comienza con la genealogía de Jesús. Y toda esa información que hay acerca del libro de Mateo, a veces como cristianos no la conocemos, sino que el inconverso la conoce bien y uno encuentra un montón de tesis. Y es increíble porque los que empiezan ahí se terminan convirtiendo en algún momento por leer las maravillas que hay alrededor del libro. Y uno como cristiano que ya cree y que ya tiene Cristo en su corazón, no le da esa pasión y ese valor a analizarlo, sino que simplemente lo ve como historias más. No, el sermón de las bienaventuranzas está ahí para que lo cumplamos. Amén. Y aprovecho de decírselos, si usted en su vida ha tenido dificultades fuertes y hoy el mundo te dice, anda a terapia para todo. Yo no digo que está mal que vayan a donde un psicólogo, pues si el tipo es un profesional o la tipa es una profesional que nos puede ayudar en algunas cosas, pero si en su vida existen hambre y sed de justicia por algo que le pasó y usted no le puede explicar, tenga la esperanza que es en la vida eterna donde lleguemos, donde usted se va a sentir consolado. No es acá. No importa cuántos amigos usted tenga, hay veces te dicen, es que mire, mataron a un ser querido o un ser querido me abandonó y a veces decimos, sí, pero mire, salga adelante, hay más gente que ha salido adelante. Puede que nosotros no entendamos lo que le ha pasado a usted, puede que no, puede que nunca lo vayamos a entender. Pero lo que sí podemos estar seguros es que esa hambre y sed de justicia, si hay alguien que lo entiende, y ese alguien que lo entiende, tiene preparada esa consolación para el día que estemos delante de Él, para que Él pueda enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Si usted tiene hambre y sed de justicia por todas las cosas que ve, porque hay gente que sí, yo he conocido gente que le duele todos los días todo lo que ve, trata de no hacer ojos. Yo a veces le digo a mi esposa o a gente, no me pongas esa noticia, no la quiero ver. A veces ya he tenido amigos que le he dicho, no me manden noticias tristes, por favor. Ya basta, ya leí como 10 hoy, ya, no más. Pero hay gente que sí tiene como ese don de que lo consume todo y llora por todos y ora por todas estas cosas. Y es asombroso, la verdad. Pero solo Dios va a poder saciar esa hambre de justicia un día. Si usted tiene algo que no entiende y dice, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué tuve que haber vivido yo? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? No es en esta tierra que usted lo va a poder entender. No es en esta tierra que usted podrá decir, llevo 10, 15 años tratando de entender por qué me pasó esto. Y perdón, yo le quisiera decir, hay una solución para eso ahorita. La palabra de Dios la tiene, sí, pero no es para ahorita. Llegará el día en que usted será saciado de esa hambre de justicia. Amén. Llegará el día que usted será bienaventurado porque lloró en este mundo. Hay otra versión que dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Llegará el día que usted reirá y reirá y reirá. Y todo lo que ahorita le parece triste y acongojante, ya no va a parecer una nada, porque era de este mundo terrenal que pasaba así. Que ahorita nos parece que nos quita la vida, que no nos da el tiempo, que quisiéramos que el día tuviera 48, 72 horas. No, es porque estamos enfocados en todo lo terrenal y no en el futuro. Amén. Así que yo le pido que cierre sus ojos y le agradezcamos a Dios esta mañana y que pueda elevar una oración y que le diga, Señor, yo quiero cumplir tu sermón del monte, yo quiero intentarlo, Señor, yo quiero levantarme todas las mañanas siendo bienaventurado
porque tengo un espíritu pobre que ha permitido que tu Espíritu Santo crezca y sea más grande dentro de mí. Porque yo quiero, Señor, todas las mañanas ser manso y que tú me ayudes a ser manso y a ser como tú. Porque yo quiero cumplir tu palabra, Señor Jesús. Porque sé que no lo soy, porque sé que estoy lleno de defectos, porque sé que me enojo rápido, porque sé que me sobresalto rápido, porque sé que soy impaciente, porque sé que a veces tengo deseos incluso de venganza cuando sé que eso no es correcto, cuando sé que eso es pecado. Y lo que quiero, Señor, es ser más como tú. Y lo que quiero, Señor, es entender que las cosas que me duelen, que las cosas que me causan dolor, que las cosas que me hacen sentir hambriento de justicia, en este mundo nunca las voy a entender ni las voy a saciar, pero que tengo la plena confianza que llegará el día, Señor, que delante de ti toda lágrima será enjugada, Señor. Así que puedo vivir en paz en esta tierra, porque sé que hay algo más importante que tú tienes esperando por mí. Padre, que nos podamos levantar siempre con esa oración, que nos podamos levantar siempre pensando cómo ser más como tú, cómo acercarnos a cumplir este sermón de la bienaventuranza, Señor, que es tan base para el cristianismo, Señor, que es la base de nuestra forma de salir día a día, Señor, que si hay otras personas de otras religiones que lo han tomado como base de sus enseñanzas, ¿por qué nosotros como cristianos no lo vamos a hacer? Y no nos vamos a enfocar en él día a día, Señor Jesús. Guárdanos, Padre Santo, protégenos y danos la fuerza para cumplirnos. Inquiétanos, Señor. Inquiétanos a cumplirlo, a enamorarnos de tu palabra, a rumiarla, Señor, y volverla a leer una y otra vez. Que seamos como dice el salmista, Señor. Que nosotros meditemos en tu ley de día y de noche. Y que esa sea nuestra delicia, Señor Jesús. Meditar en tu ley de día y de noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso, y te damos gracias y te damos la gloria porque es tu palabra la que aprendemos, Señor. Es tu palabra la que estudiamos, tu palabra directa, Señor. Es un mensaje tuyo, Señor Jesús. Por eso te damos gracias por contar con este regalo invaluable de tu palabra, Señor, expuesta ante nosotros para poderla leer y para poderla entender, para poderla analizar, para poderla escribir en la tabla de nuestros corazones, como decía el escritor de Proverbios, Señor, que esté ligada a nuestros dedos, Señor, que esté escrita en la tabla de nuestros corazones, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús Todopoderoso, te alabamos, la gloria es tuya, te adoramos, gracias por tu misericordia, Señor, y tu perdón. Amén, Señor Jesús, amén. Den un aplauso a nuestro Señor Jesús esta mañana, por favor. Y voy a dejar al pastor porque tenemos Santa Cena, ¿verdad?